transmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Casi 70 días, un poco más, de gestión del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Su aceptación en la opinión pública es bastante buena. Así lo dicen por lo menos los estudios de opinión que realizan algunas de las empresas dedicadas a sondear o tener el pulso de la opinión pública. A esta hora de la mañana contactamos con el doctor Ángel Polibio Córdoba. Él es presidente de SEDATOS. Doctor Córdoba, muy buenos días. Buenos días. Sí, el Centro de Estudios y Datos es una organización que desde hace 46 años hace estudios en el país en forma mensual. Y en este momento, debo decirle, estoy contestando a ustedes desde Orlando, Florida. Aquí tenemos la empresa SEDATOS América, que estamos permanentemente en comunicación con el país. Ayer justamente tuvimos el foro muy grande sobre el ambiente propicio que hay en el Ecuador para la inversión, y nos pudieron acompañar varios dirigentes empresariales de diferentes países, con presencia de la viceministra de Comercio Exterior y Producción, y también de la señora embajadora Ivonne Baki. En esta ocasión, pues vamos a dar la información que fue recogida hasta el 5 de agosto de este año, una entrevista a 1.816 personas de 16 años en adelante, en 23 provincias urbanas y rurales, en sus áreas urbanas y rurales. Primeramente, debo decirle que los ecuatorianos consideran que la situación, cómo va el país, ha variado mucho. De lo que estaba apenas con un 5% en los meses anteriores a abril, que decía que va por buen camino, ha pasado ahora a agosto a un 58% que dice que va por buen camino. Y el futuro de la situación del país, ¿cómo lo ven? En los meses de marzo, abril del año 21, estaba en 7% que decía que será mejor la situación. Ahora vemos que un 58% dice que la situación será mejor. Y el optimismo, ¿cómo está el optimismo de los ecuatorianos? Igualmente ha mejorado. De lo que estaba en un 19.6% en los meses de marzo y abril de este año, ha pasado al 56.7%. Y bueno, pero entonces, ¿cómo usted, le decimos al ciudadano, califica la gestión del presidente? Y vemos que la aprobación, que estaba a comienzos del mes de junio en 71.4 como aprobada, en la encuesta de agosto de este año pasa al 73.5%. Y la credibilidad en la palabra del presidente también ha pasado de 61.7 a 63%. ¿Y cómo califica usted en forma general la forma de cómo viene gobernando el presidente al país? Y el 78.4% dice que la forma como está gobernando el señor Lasso está entre muy buena y buena. 78.4%. Eso es lo que, en resumen, la forma como entonces la población ecuatoriana aprecia en este momento la gestión del nuevo presidente. Doctor Córdoba, no sé si usted tiene a la mano algún dato comparativo, si se puede, imagino que usted sí lo tiene porque usted es un experto y, como bien dice, 40 años haciendo opinión pública. Si usted tiene un comparativo entre los primeros 100 días o 70 días del gobierno del señor Lasso versus los primeros 70 días de los dos anteriores presidentes, para más o menos saber si efectivamente el comportamiento de la opinión pública en estos primeros 2 meses y medio, 3 meses de cada uno de los 3 gobiernos, para saber más o menos cómo les fue.
Sí, la gestión con la que inició el señor Moreno fue de 63 puntos y tuvo un aumento en los primeros 100 días, se acercaba al 70%. El señor Moreno lo que mencionó es de que se había encontrado un país realmente donde la mesa no estaba servida, dijo él. Entonces consideró de que había necesidad de hacer un cambio total, porque donde se ponía un dedo saltaba la pus. Y convocó a un diálogo para ver cómo se podía salir de una crisis de esa manera. Eso hizo que ascienda un poco. Iba acercándose incluso a los 100 días al 70% de aprobación. De esa forma, entonces, la tendencia se observó en esa ocasión de que tenía un puntaje superior. Pero fue un desmoronamiento sumamente grande, capaz de que después de haber superado el 70% de aprobación hasta el mes de agosto, pues vino una baja permanente porque no había cumplimiento de la gestión que realizaba. El señor Correa comenzó con 68 puntos y también en los primeros 100 días tuvo oportunidad de avanzar en alguna forma. Él lo que buscaba en forma especial es de que haya pues una consulta popular capaz de cambiar a Ecuador, cambiar de que venga una nueva constitución. Y vemos pues la forma como entonces se dio esa nueva constitución, las consecuencias que trajo el cambio de constitución. Llegó a tener una aprobación de aproximadamente entre el 55 y 60% durante varios años, pero claro, terminó su gestión con menos del 45%. Ahora la situación del país, de acuerdo a lo que se pregunta a la población, ¿usted cree que el presidente está cumpliendo las acciones, los planes previstos en el gobierno de Lasso? Y vemos que en primer lugar considera que sí hay un cumplimiento en lo que se refiere sobre todo al plan masivo de vacunación. El 96%, 95.9% para ser exacta la respuesta, dice que se ha cumplido. Esa es una de las razones también para que la evaluación que se hace a este momento sea superior a la evaluación de los gobiernos del señor Correa y del señor Moreno. El plan masivo de vacunación, ayer tuvimos nosotros un foro internacional, como lo mencionaba hace un momento, fue considerado por uno de los expositores muy bien informado como el país que más cumplimiento había hecho a lo largo de todo el mundo. Y esa forma, pues entonces, daba a entender de que sí hay seriedad en lo que se está haciendo y anunciando. En segundo lugar, cuando nosotros preguntamos sobre el cumplimiento de las acciones, ¿cómo está la generación de empleo? El emprendimiento y la reactivación económica tiene un 67.3% de aprobación, con calificación muy buena y buena, que es el punto central en lo que la población quiere que se corrija. Lo que tiene que ver con el empleo, con el emprendimiento, con la reactivación económica, con un Ecuador sin hambre, con un Ecuador contra la desnutrición infantil, que ahora tiene una calificación del 69% de gestión. Entonces, se espera mucho desde el momento en que sobre todo se vaya hacia el cumplimiento de la principal gestión, que es la generación de empleo, el vencimiento de la pobreza y el logro del emprendimiento. Dicen también el mejoramiento de la economía, el fortalecimiento de la dolarización y la baja del impuesto. Eso suma más del 63% de requerimiento como de prioridad que se tiene que dar a la gestión. Ayer, como digo, fue sumamente importante ver de que la población de fuera del país, de los
los sectores de fuera del Ecuador ven que sí hay opción de que la inversión en el Ecuador aumente. Hizo una presentación la señora viceministra la señora Lorena Cruz, economista, viceministra de Exportación e Inversiones, que realmente demostró con una serie de proyectos que fueron catalogados por quienes escucharon aquí en el foro que lo hicimos acá en Orlando y lo hicimos para todo el mundo, porque se lo retransmitió en forma digital para todo para Ecuador y todo el mundo, con una aceptación que realmente a nosotros nos, pues hasta podría decirle que nos sorprendió gratamente la respuesta de los diferentes empresarios, comentaristas que se unieron al foro, porque ellos ven de que sí es posible que el Ecuador se convierta en un nido de nueva inversión. Doctor, pero también había visto que parte de su informe hablaba también de cómo está la aceptación a la Asamblea Nacional y como casi siempre le sucede al Parlamento ecuatoriano, no es en esta época, sino creo que en los últimos 40 años, no le va bien en la opinión pública. Es correcto lo que usted menciona y de su forma cómo la población evalúa. Los congresos nacionales no son pues realmente de la gran satisfacción de la población. Si usted ve los congresos de América, es muy raro el que pase de una aprobación de 30 a 35%. Suelen tener una aprobación cuando inician la gestión, por el cambio político. Y así vemos nosotros que cuando comenzó la Asamblea Nacional, tuvo un 42% de aprobación. Mientras usted recordará, pues, que la credibilidad de la palabra de los asambleístas en mayo, antes de que, digamos, cuando terminó la última asamblea, apenas fue del 6%. Entonces, también la gestión a la asamblea llegó apenas al 9%. Esto es a comienzos del mes de mayo que terminó la asamblea, tenía, como digo, 9% de aceptación y 6% de credibilidad. La nueva asamblea comenzó con un 42% de aprobación y con una credibilidad en la palabra de los asambleístas del 23.5%. Pero vemos que ha habido una baja en lo que se refiere a la actuación, a la aprobación de la Asamblea Nacional. Se sitúa en la primera semana de agosto de este año en el 31%. Y la palabra de los asambleístas ha bajado al 21%. Son 2 puntos, 23.5 en comparación con el 21%. Siempre hay mucha expectativa de la población respecto del comportamiento de la Asamblea, donde hay realmente diferentes grupos, diferentes frentes políticos, pues que no siempre se ponen de acuerdo para avanzar en aquello que necesita el país. Estimado doctor, como siempre ha sido un gusto y gracias por esos datos de medición de la opinión pública. Muy amable usted, muy amable. Gracias al doctor Polibio Córdoba, presidente de Sedatos Gallup, esta empresa que, como yo he dicho, pues mide el pulso de la opinión pública hace más de 40 años y nos ha dado, ¿por qué no?, buenas noticias. El gobierno tiene una alta credibilidad, pero sobre todo el manejo que de ello hace el presidente Guillermo Lasso. 7:46.